Pues ha llegado el momento, chicos, porque hoy en Memorias del Fútbol vamos a decir cuáles son para nosotros los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol. Como sabéis, hemos subido 4 vídeos anteriores en el que hemos ido de 10 en 10 completando la lista de los 50 mejores, y hoy al final del vídeo también revelaré la lista de los 100 mejores de la historia para Memorias del Fútbol. Así que estoy muy emocionado, me he puesto esta camiseta de Legends, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de leyendas, que si no lo sabéis es el museo que hay en la Puerta del Sol de Madrid, que os invito a visitar, y quedaros hasta el final porque luego tengo una sorpresita, que hay un sorteo que seguro que os va a gustar. Así que vamos a conocer los 10 mejores de la historia del fútbol. En el número 10 comenzamos, ¿dónde lo dejamos? Dejamos a un francés, a Zinedine Zidane en el número 11, y en el número 10 está Michel Platini. Alguno diréis o llevaréis las manos a la cabeza de cómo pongo a Platini por encima de Zidane, seguramente seáis de los años 2000, no de los 90 ni los 80. Yo soy del 87, no he visto jugar a Platini, obviamente, pero si vas a Francia y hablas con medios franceses, con gente veterana, te comentará que Michel Platini está mejor considerado que Zidane. Esto es básicamente porque si te fijas en la carrera de Platini, Platini era un jugador que tenía mucha clase, mucha calidad, sobre todo tenía muchísimo más gol que Zidane y sobre todo fue el pionero en levantar el fútbol francés. Antes de Platini, el fútbol francés, salvo con Copa y con Fontaine, no había hecho nada prácticamente a nivel internacional. Y Platini, digamos que lideró y capitaneó esa generación francesa que gana la Eurocopa del 84, que está a punto de llegar a la final del 82, y en fin, es un equipo liderado por Michel Platini, que era un jugador con mucha clase, tenía un buen lanzamiento de falta, un buen disparo, marcaba muchos goles, como digo, y era, digamos, el capitán general de esa Francia y de la Juventus, de la gran Juve de los 80, que llegó a la final del 85, la ganó frente al Liverpool, la final trágica de Heysel. Me parece que perdió otra final también frente al Hamburgo. Y en fin, era un equipo lleno de estrellas que Platini comandaba en el calcio de los 90, y que junto a Maradona del Napoli, Michel Platini era la gran estrella del calcio de la época. O sea, Maradona, si hablamos de Maradona como el gran jugador de los años 80-90, Michel Platini estaba codo a codo con él para pelear quién era el mejor jugador del calcio. Él empezó en el Nancy, luego pasó al Saint-Étienne y luego hizo su gran carrera en la Juventus, como digo, y fue el primer jugador en ganar 3 balones de oro consecutivos, que se dice pronto. Evidentemente en esa época no lo podían ganar los sudamericanos, pero Platini tiene mucho mérito porque ganó el balón de oro del 83, del 84 y del 85. Así que para mí en el puesto número 10, sin duda, está Michel Platini. En el puesto número 9 tenemos al húngaro Ferenc Puskás, un delantero húngaro que desde luego fue una auténtica revolución en los años 50, en esa Hungría que no perdía prácticamente ningún partido, que no sé si estuvo 3 años invicto, 50 y pico partidos sin perder, en fin, era un delantero tremendo, con un potentísimo disparo de zurda, era un gran lanzador de faltas, de penaltis, tenía un tremendo olfato goleador, y bueno, pues lideraba también esa Hungría mágica de los magiares mágicos, nunca mejor dicho, que era casi invencible en los años 50. Lamentablemente para él perdió la final del 54, del Mundial 54 frente a Alemania, con una gran sorpresa que dio esa Alemania, porque el título era prácticamente cantado para Hungría, y fue una leyenda luego también del Real Madrid. Al Real Madrid, por curiosidad, ya cosas del comunismo y demás, se fue a España como exiliado, llegó al Real Madrid bastante pasado de peso y con una edad bastante avanzada, no sé si tenía 28 o 30 años, y aún así llegó al Real Madrid y ganó 3 Copas de Europa y marcó un montón de goles. O sea, ha marcado más de 746 goles, exactamente 746 goles en 754 partidos, lo que significa casi un gol por partido. Y la FIFA lo eligió como el mejor goleador del siglo XX. Y esto lo convierte evidentemente en uno de los mayores goleadores de la historia del fútbol. En el puesto número 8 tenemos al alemán Franz Beckenbauer, que sin duda es el mejor jugador alemán de todos los tiempos. Jugador del Bayern, luego del New York Cosmos, también del Hamburgo, pero sobre todo su carrera, el mayor núcleo de su carrera lo ha hecho en el Bayern. Y bueno, como Bobby Moore hablábamos antes, sacaba muy bien el balón de atrás,
Pero a diferencia de Bobby Moore, Franz Beckenbauer empezó su carrera como centrocampista. Era un centrocampista con llegada, al estilo Matthaus, y que acabó en su trayectoria yéndose atrás porque desde atrás le permitía en carrera con calidad salir con el balón jugado. La verdad es que era impresionante verle jugar, sacar el balón desde la defensa y montarse ahí en la frontal del área. Y es un jugador muy elegante, de los primeros jugadores defensivos, digamos, que eran tan elegantes y que daba gusto jugar. Daba bastantes asistencias, metía goles de lejos y bueno, era un gran capitán, tenía mucho coraje, lideró a esa Alemania a conquistar la Eurocopa de Bélgica del 72 y luego el Mundial de Alemania de 1974. Se convirtió de hecho en ser el primer defensa, si se le puede llamar así, en ganar el Balón de Oro y llegó a ganar dos balones de oro. En la etapa de Cruyff le quitó 2 balones de oro a Johan Cruyff para el bueno de Franz Beckenbauer, que sin duda marcó una época en Alemania y es un jugador de leyenda que para mí tiene que estar en el puesto número 8. Un puesto más adelante, en el número 7, está Ronaldo Nazario de Lima, un jugador que a mí me enamoró cuando era joven en el año 96 cuando llegó al FC Barcelona y se convirtió prácticamente en un animal como delantero. Era imparable ese chico. Y es que el primer Ronaldo que salió de Brasil, que salió de Cruzeiro y luego jugó en el PSV, llegó a España y en su primer año marcó, me parece que 32 goles en 34 partidos, una barbaridad así, o sea, era un jugador imparable. Luego se fue al Inter, hizo una buena campaña, ganó la Copa de la UEFA, pero tuvo la mala suerte de 2 lesiones de rodilla que le lastraron completamente ya para siempre la carrera. Es verdad que en el 2002 ya se recuperó y se convirtió en el goleador de la Brasil que ganó el Mundial del 2002, pero ese Ronaldo que luego veríamos en el Real Madrid no sería el mismo Ronaldo que vimos antes. Esas arrancadas ya no las tenía, era un jugador que, a diferencia de lo que muchos piensan, bajaba a recibir la jugada como hacía Benzema, como hacía Messi, y que luego se presentaba en el área, un jugador más total, con más recorrido como puede ser ahora Mbappé, pero luego se convirtió en un goleador más de área, de espacios pequeños, de carrera corta, pero que frente al portero nunca fallaba, era imparable. Y era uno de los únicos jugadores, de los últimos jugadores, mejor dicho, que podía regatear al portero en los manos a mano. Ahora no se ve eso. En el Real Madrid es verdad que a pesar de todo dio un gran rendimiento. Luego es verdad que el físico ya no le acompañó, se fue al Milan, sufrió esta lesión y ya prácticamente el cuerpo le dijo basta, se tuvo que retirar. Pero los años verdaderos buenos de Ronaldo, del 96 al 2000, era de un jugador increíble que tenéis que ver en vídeos y que también os animo a que veáis en el vídeo del canal. Para mí Ronaldo Nazario en el puesto número 7 como uno de los mejores delanteros del planeta. En el lugar número 6 tenemos al holandés Johan Cruyff, o neerlandés como queráis llamarle, uno de los mejores futbolistas de la historia y encima uno de los más influyentes, porque capitaneó a esa Holanda de los 70 que fueron la naranja mecánica y que revolucionaron el fútbol con ese fútbol ofensivo, de presión alta y que modificó el fútbol para siempre en el Mundial del 74. Era un centrocampista ofensivo, también podía caer a banda, no era un delantero como tal, pero era un 10 que generaba muchísimo fútbol, tenía muy buen regate, una gran arrancada, tenía además buena filización, marcaba bastantes goles y sobre todo era muy elegante, muy elástico, que os voy a contar de Johan Cruyff, habréis visto muchos vídeos sobre él y en fin. Con el Ajax, 3 Copas de Europa consecutivas, ganó 3 balones de oro, luego se fue al Barça, donde ganó uno de los balones de oro, ganó la Liga en el primer año y luego es verdad que bajó un poquito su rendimiento. No pudo acudir por decisión propia al Mundial de 1978 en Argentina y luego siguió su carrera por allí, por la MLS, y eso es lo que le penaliza un poco para estar en el 6º puesto. Algunos pensaréis que debe estar más arriba, pero es verdad que su trayectoria buena acaba prácticamente en su primer año en Barcelona, después del Ajax y después del Mundial 74. Así que yo creo que eso no se dice mucho, yo creo que se le tiene más estima por lo que hizo por entrenador que por jugador y por lo que significó para el Barça como entrenador, pero hombre, como jugador fue increíble, pero es verdad que tuvo una etapa bastante corta de buen nivel. Fue el primer jugador en ganar 3 balones de oro, como digo, y sin duda es el mejor jugador holandés de todos los tiempos. En el puesto número 5 tenemos a Alfredo Di Stéfano, el hispano-argentino, argentino de nacimiento por supuesto, argentino con toda la ley, luego sería español y por eso pudo ganar un balón de oro, porque antes el balón de oro, como recordáis, solo lo podían ganar los europeos.
Di Stéfano era un todocampista, un delantero, bajaba a defender, subía al ataque, organizaba el juego ofensivo, estaba luego para rematarla, o sea, hacía prácticamente todo. La saeta rubia, uno de los mejores jugadores de la historia, que comenzó en River, luego se fue a Millonarios por esa huelga que hubo en el fútbol argentino, y luego hubo ese polémico fichaje por el Real Madrid, en el que el Barcelona y el Madrid se disputaron el fichaje. El Barcelona lo fichó primero, pero como tenían los derechos repartidos entre Millonarios y River, pues el Madrid compró la parte de Millonarios, hubo un litigio y la FIFA tomó una decisión en la que cada año debería jugar con cada equipo. Finalmente el Barça renunció a sus derechos, vendió su parte al Real Madrid y se armó toda esta polémica. Tenga razón quien la tenga, es lo que pasó, acabó en el Real Madrid y allí ganó 8 ligas, 5 Copas de Europa y se consolidó como el máximo goleador del equipo blanco de toda la historia hasta la llegada de Cristiano Ronaldo. La pena de Di Stéfano es que no pudo jugar ningún mundial, fue internacional con Argentina y luego con España, pero una lesión le impidió jugar el Mundial de Chile que iba a jugar con España y se lo perdió. A pesar de ello ganó 2 balones de oro, podía haber ganado 3, el que le quitó copa por no poder repetir premio, y fue nombrado por France Football como el ganador del Super Balón de Oro en 1989, que premiaba al mejor jugador de las últimas 3 décadas. Así que Di Stéfano, una leyenda del fútbol, en el puesto número 5. En el puesto número 4, otra leyenda madridista como Cristiano Ronaldo. Para mí el portugués está un pelín por encima que Di Stéfano, sobre todo porque ha superado sus números, ha ganado 5 Champions también como Di Stéfano, pero con Portugal evidentemente ha tenido un recorrido mucho mayor. El portugués que, como no, inició su carrera en el Sporting de Portugal, ahí inició su carrera como extremo y la acabó prácticamente como un 9 letal. En sus inicios era más un regateador, muy eléctrico, un extremo regateador, pero una vez que pasó al United, Ferguson le limó, digamos, esas taras que tenía, que se le iba a la olla, y que perdía muchos balones y demás, y se convirtió en un jugador mucho más decisivo, mucho más efectivo, y se convirtió en un goleador imparable. Ya en los últimos años del United era un jugador descomunal, fue Balón de Oro en 2008, ganó la Champions de 2008 con el United, perdió la siguiente final de la Champions con el Barcelona, y en 2009, en el verano de 2009, llegó al Real Madrid para convertirse en una auténtica leyenda del conjunto blanco. Allí, a pesar de que al principio estuvo sometido por el Barça de Guardiola, se sobrepuso, empató a Messi a balones de oro, llegó hasta 5 balones de oro. ¡Sí! Y ganó 4 Champions con el conjunto blanco, además de la que ganó con el United. O sea, 5 Champions tiene Cristiano Ronaldo también, uno de los máximos ganadores de la historia, por debajo de Gento, un jugador increíble que ha hecho partidos descomunales, sobre todo en la Liga de Campeones, es el máximo goleador de la competición, en fin, momentos épicos, increíbles, ganador de 5 botas de oro y que va camino de alcanzar los 900 goles, de hecho es el máximo goleador histórico de la historia del fútbol, también es el máximo goleador de la historia de las selecciones y con Portugal, desde su llegada, Portugal ni se ha perdido una fase final y encima es que ha ganado sus 2 primeros trofeos. Ganó la Nations League de 2019 y anteriormente ganó su primer gran torneo en la Eurocopa de 2016. Sin duda Cristiano Ronaldo, historia del fútbol portugués, historia del fútbol mundial, historia del Real Madrid en el puesto número 4. Y llegamos al top 3 de la historia, que está encabezado por el brasileño Pelé, el Rey Pelé, que sin duda es un jugador de leyenda, uno de los jugadores más míticos de la historia del fútbol. La verdad es que tiene la desventaja en el que había menos imágenes para verle, pero yo le doy el mérito también de que era el jugador que primeras cosas hizo, ¿no? Si veis el vídeo de Memorias del Fútbol que tenemos de Pelé, podéis apreciar la cantidad de regates y jugadas imaginativas que tenía este muchacho, porque era un muchacho cuando empezó, y es que tuvo un comienzo de carrera espectacular. Debutó con 17 años con Brasil en el Mundial del 58 y lo ganó, siendo decisivo, marcando goles en semifinales, en la final. En fin, un futbolista increíble, el único que ha ganado 3 mundiales, encima 3 mundiales de forma casi consecutiva, en el 58, 62 y 70, aunque es verdad, hay que decirlo todo, que en el 62 se lesionó en el primer partido y en el 70 no fue tan decisivo como lo fue en el 58. Es verdad que en el 70 fue titular en todos los partidos, pero ya fue un Pelé más veterano y no fue la estrella de esa Brasil, sino que fue más el emblema de esa selección del juego bonito. Pelé, uno de los máximos goleadores también de todos los tiempos, se dice que marcó 1000 goles, aunque le contabilizan un poco menos, 767, una carrera espectacular. Es verdad que nunca jugó en Europa,
pero es verdad que tenéis que tener en cuenta el contexto de la época en el que Brasil, el fútbol de Brasil era el mejor del mundo y antes los brasileños no se iban a Europa a jugar. Algunos se iban, uno o dos, pero la liga brasileña era de las más potentes del planeta y no tenía esa necesidad. Muchas veces renunció a fichajes por el Real Madrid, por equipos europeos, y acabó su carrera de forma bastante inteligente en la MLS para convertir la marca Pelé en un producto. Así que Pelé, un emblema del mundo del fútbol. Es verdad que quizá nos quedó la espina de no verle en Europa, pero Pelé, sin duda, en el top 3 de la historia del fútbol. Y aquí está la gran duda. ¿Quién será el mejor de la historia? Pues seguro que está la cosa entre dos argentinos, ¿verdad? Ya lo tenéis claro. ¿Maradona o Messi? ¿Quién será? El 2. ¿Quién será el 2? ¿Quién será el 1? Pues voy a empezar por el 2. El 2 es para mí, ahora mismo, Diego Armando Maradona. Ya sé que siempre he dicho, yo creo en vídeos anteriores, si lo habéis visto, que para mí Maradona ha sido el mejor jugador de la historia. Pero después de lo que hizo Messi en Qatar y si ves el compendio de su carrera, su regularidad, en fin, Maradona ha tenido ciertos problemas que todos conocemos. Creo que Maradona está un pelín por debajo a lo largo de su carrera. Pero bueno, luego iremos con Messi, vamos a ir primero con Maradona, porque yo creo que lo que sí es cierto es que Maradona ha sido el jugador que mejor ha jugado al fútbol en la historia. O sea, en su prime nadie ha jugado como Maradona. El Mundial del 86 nadie lo ha podido repetir ni igualar. Pero claro, los criterios que sigo son bastante estrictos y creo que hay que cumplirlos. Y la carrera de Maradona no ha sido lineal, no ha sido correcta y no ha sido regular. Muy buenos años en Boca, muy buenos años en sus inicios, en Argentina sobre todo. En el Barça no tuvo mucha suerte por las lesiones, en el Napoli se salió absolutamente, pero luego ha tenido una carrera que con 28-30 años ha tenido sanciones por doping, sanciones por controles antidroga, ha tenido muchos problemas y futbolísticamente no hay duda de que Maradona ha sido de los mejores jugadores de la historia, pero en cuanto a títulos se ha quedado corto por muchas veces también la época de las competiciones, ¿no? Antes la Copa de la UEFA era muy exigente, la ganó con el Napoli, muy bien, pero no pudo ganar una Copa de Europa, ¿no? En fin, es difícil comparar estas comparaciones entre el fútbol actual y el antiguo por las vicisitudes que había. También eran campos más embarrados, muchas patadas, juego más duro. Hay que tener muchas cosas en cuenta, pero yo creo que la principal diferencia entre Messi y Maradona es esta. Messi ha sido más regular y ha estado en lo alto más tiempo, pero Maradona ha sido el mejor durante una época determinada y no supo mantenerlo. Yo creo que la principal diferencia, pero bueno, no nos quedemos con lo malo. El Mundial de 1986 es increíble de Maradona, irrepetible. Un jugador increíble, ganó con el Napoli, un equipo que prácticamente estaba para aspirar al descenso, le hizo 2 veces campeón de Liga, campeón de la UEFA. En fin, cuando vimos realmente al gran Maradona, era muy grande y fue el mejor del planeta. Pero luego llegó un tal Lionel Messi Cucitini que le ha alcanzado y le ha rebasado prácticamente en todo, sobre todo por su regularidad y cabezonería en ser el mejor del mundo. Más de 800 goles para Leo Messi en su carrera, está ahí a ver si caza a Cristiano Ronaldo, lo va a tener difícil, pero es 2 años más joven, vamos a ver qué carrera toman uno y otro, pero sin duda un ídolo, la mayor leyenda del FC Barcelona, la mayor leyenda, ya te diría, incluso con Maradona, del fútbol argentino. Y es que después de ganar este mundial, pues se ha copado en lo alto del Olimpo del fútbol y del fútbol argentino. El mundial de Messi estuvo muy bien, o sea, estuvo a gran nivel, fue decisivo. Yo creo que hizo un gran mundial, no al nivel de Maradona al 86, pero hizo un gran mundial. Y bueno, luego tienes que ver sus números en el Barça, sobre todo en los primeros años, ganando Champions, cuando el Barça no estaba tan acostumbrado a ganarlas, y es que fue llegar Messi. La primera se la pierde por lesión, pero la gana, la del 2006. Y luego gana la del 2009, la del 2011 y la del 2015. 4 Champions para Messi en su mejor época. Es verdad que luego tuvo un bajón. Es verdad que luego hay que exigirle que en partidos de Champions quizá no ha estado a la altura, tanto con el Barcelona como en el Paris Saint-Germain. Pero las jugadas de Messi van más allá de los resultados, van más allá de los títulos. Y es que nos ha dejado jugadas para la historia, momentos únicos. En fin, es que a Messi lo conocemos todos, todo lo que haya visto jugar tiene que ser coherente y objetivo, y para mí ahora mismo ya es el máximo jugador de la historia, el mejor jugador de la historia. Así que yo creo que con este debate ya
acaba mi opinión, no tengo mucho más que decir. Creo que Maradona era el mejor y el que mejor ha jugado en el mundo, pero creo que Messi, después de su carrera, estaréis de acuerdo conmigo, que le ha superado y es el mejor del planeta. 8 balones de oro, algunos sé que no son merecidos, es evidente, pero que hubiese ganado 6-5, da igual. Para mí Messi, con la carrera que tiene, ha sido y es y será el mejor jugador del mundo. Pues con esto doy por finalizada la lista de los 10 mejores de la historia. No ha sido fácil hacer la clasificación de los 50 mejores leyendas del mundo del fútbol, como podéis comprender. No me deis mucha caña en los comentarios, no es fácil hacer este tipo de listas, hay muchos baremos, son épocas diferentes y solo realmente los que lo habéis intentado sabéis lo difícil que es. Pero bueno, antes de finalizar el vídeo también quiero deciros que la lista de los 100 completa la tenéis en mi página web, estará por aquí, aparecerá en la tarjeta que aparece por aquí, os llevará a mi página web. Y ahí tendréis una infografía con los 100 mejores de la historia para mí, los 50 de los vídeos y los otros 50 que faltan. Y lo iré moviendo en redes durante esta semana. Si me ayudáis os lo agradecería mucho, porque la verdad es que me apetece que conozca la gente mi opinión. Así que dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, quería premiaros con la opción del sorteo que os había dicho y os había prometido. Y es que por quedaros aquí vais a optar a este libro de aquí. Un ganador para el que cumpla los requisitos de este libro, Memorias de la Copa del Mundo, que como sabéis se ha vendido muy bien, he llevado 3.000 ventas ya de este libro, la verdad, que aunque no me vaya a hacer rico, porque la verdad es que Amazon se lleva mucho dinero, estoy muy contento y muy feliz porque a los que os está llegando, a la mayoría os está gustando, tiene muy buena nota en Amazon y los que lo habéis comprado ya me habéis dado muy buen feedback. Así que para conseguir este libro tenéis muy fácil que hacer 4 requisitos: estar suscritos a Memorias del Fútbol, dejar un fuerte like en este vídeo, comentarlo con lo que queráis, hablando del libro, hablando de la serie de las leyendas, hablando de las clasificaciones, lo que vosotros queráis, y compartiéndolo con alguien de vuestro entorno, vuestra familia, amigo, con quien vosotros prefiráis. Con esos 4 requisitos podéis optar a este libro y ya está. Y en una semana más o menos diré el ganador. Así que nada, espero que os haya gustado esta serie de los mejores de la historia. Tenéis, como he dicho, los mejores 100 en mi página web. Y aquí, dejad vuestros comentarios a ver qué os ha parecido. Y si hay mucho éxito, pues quizá comente la lista de los 50 con vosotros en otro vídeo. O haga más clasificaciones, quién sabe, de porteros, defensas, delanteros. Dependerá de cómo respondáis vosotros a estos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.